En cada oración, escuchemos a nuestro querido Padre José Luis Vázquez para que nos ilumine en este momento de contemplación, a quien dirigimos nuestra atención. Bienvenido, Padre. Bien, buenas noches. Gracias por esta invitación que me hacen, aunque había dicho que no muy seguido, pero bueno, me da gusto. ¿A qué nos invita la palabra de Dios? Dios es un Dios que nos pide ser amado en los demás. Recordemos el Evangelio de Mateo. Estuve enfermo, estuve desnudo, estuve en la cárcel. Señor, ¿cuándo te vimos en esa situación? Pues cuando estuve en este tipo de situaciones. Hoy se nos presenta en el Evangelio a un leproso. Ya han escuchado ustedes más o menos, ¿no?, lo que en tiempos de la ley mosaica, cómo se trataba a un leproso y en los tiempos de Jesús. Parece que es una enfermedad que ya está erradicada de nuestro mundo, pero no. Aquí en México tenemos ahí en Tlapizawa, ahí a la salida por la carretera federal a Puebla, tenemos un leprosario con los chavos de Nazaret, los chavos de la calle. Ya cuando me tenían hasta el gorro, los tipos de fregada, ¿verdad?, agarraba a aquellos chavos que más eran rejegos para iniciar, pues, una recomposición de su vida. Me acuerdo que un día me llevé a 10 de los chavos, agarré la camioneta, le dije, acompáñenme. No, pues estaban alegres y felices. Me llevé despensa y llegué un sábado al leprosario. Le dije, vamos a dejar esa despensa para estas personas que lo necesitan. Y los chavos, al ver a las personas, porque es impresionante ver el avance de la lepra en cada una de las personas, y la lepra es un bacilo que se traga, se come los cartílagos. Por ejemplo, personas que no tienen oídos, orejas, personas que no tienen nariz, personas que empiezan a perder los labios, personas que empiezan a caerse los dedos, nada más quedan con los muñones de las manos, los muñones de los pies, y se ve la piel así viva. Y algunos de ellos, por ejemplo, los que les faltaba ya los labios, pues se le ven los dientes. Y por eso ya se nos nombra que Aarón decía que era muertos en vida, porque se iban carcomiendo, se iban muriendo poco a poco. Personas con las cuencas de los ojos vacías, sin ojos, ¿verdad? No, es impresionante ver personas con diferentes avances de la lepra. Y yo les decía a los chavos esta reflexión: ustedes que están completos, que no tienen ustedes el bacilo de la lepra, pero tienen la lepra de las adicciones, están muriendo, se están matando poco a poco ustedes, y estas personas que quieren vivir, ¿verdad?, están sufriendo. Y esa ocasión, pues los muchachos se impresionaron tanto que llegaron y comentaron a los demás. Así que las veces que yo invitaba a los chavos a leprosario, nadie quería ir, nada más por la impresión que les causó. Y eso es algo impresionante. Ahora recordemos la actitud de Jesús. Jesús rompe con la ley mosaica porque estaba prohibido que se acercaran los leprosos, tenían que estar excluidos, marginados de las personas del pueblo. Y Jesús permite que se acerque. En primer lugar, ¿cómo le haría el leproso para acercarse a Jesús? Porque no estaba solo. Y que el avance de la lepra en su cuerpo. Segundo, que Jesús no lo excluye, lo toca. Y la persona, ¿verdad?, no tanto por la dimensión de la fe, sino porque había escuchado hablar, pues, de que Jesús hacía este tipo de sanaciones y de curaciones. Y de ahí se da, ¿verdad?, porque el leproso se acerca y con humildad le pide, si quieres, y Jesús dice, quiero, el poder, pues, de Dios, y lo toca, y el leproso queda sano. Pero ve con el sacerdote para que conste.
Y bueno, ya sabemos, pues, ¿verdad?, las situaciones de los sacerdotes de levitas, pues hacían todo lo que prescribía la ley de Moisés. Y precisamente aquí era para que Jesús no lo tomaran como un espectáculo, no lo vieran como, ¿no?, algo que los demás podían haber pensado de leproso. Y entonces aquí, bien importante para nosotros, Dios nos pide ser amado en los demás. Y entonces Jesús se compadece, se pone en los pies, ¿no?, del otro, o lo que luego decimos, camina 100 pasos con los zapatos del otro. Se compadece, no es una cuestión de pobrecito, leproso, no. Jesús experimenta en sí mismo la compasión, no, por esta persona que se encuentra enferma. ¿Cuál sería la actitud nuestra hoy? Por ejemplo, puede haber varias actitudes. Recuerdo que en una ocasión que fuimos al basurero, unas personas nos decían ahí, padre, ahí hay en esa choza hecha de lámina, de cartón, ¿no?, hay 2 niñas ahí y sus papás, el papá es adicto, alcohólico, y la mamá también, y ya tienen ahí un día que sus papás no se aparecen. Entonces abrimos la casa y me acompañaron 3 mujeres y 3 actitudes diferentes, ¿no? Entro, una casa bajita y olía a excremento, ropa limpia y ropa sucia y todo lo que ustedes puedan ver en una chocita ahí, ¿verdad? Y las 2 niñas, una acostada en una cuna y la otra en la cama. Bueno, lo que semejaba una cama, un colchón ahí todo feo. Y 3 actitudes diferentes ante una situación, ¿no? La primera dice, no, esto no es para mí, y se salió. La segunda empezó a llorar, llore y llore, y la tercera persona revisó a las niñas, cómo estaban, en qué condiciones se encontraban, ¿no? Una de ellas, pues, ya su excremento y su orina, ¿no?, de varios días o de varias horas. Y tenemos 3 actitudes diferentes. La persona que dijo esto no es para mí, pues ya no volvió aquí a pisar el salesiano. ¿Por qué? Pues porque decían que ese tipo de situaciones no era para ella, y le impresionó mucho. Ya después me la encontré y le dije, oiga, pues hay diferente tipo de apostolado, pero una actitud bien importante nuestra: Señor, te ofrezco este servicio que voy a hacer en tu nombre. Y entonces el Señor va superando cualquier tipo de límites o de prejuicios que nosotros tengamos. Por ejemplo, ahora con el problema de la pandemia del COVID, pues nada más vemos en las noticias de personas del sistema de salud que llevan el uniforme y personas que les avientan cloro, ¿no? La irracionalidad de las personas, llegamos a ese tipo de situaciones, ¿no? Las personas que están infectadas, pues no las queremos ni tocar, no las queremos ni ver. Y vemos los grandes tragedias que hay en nuestros hogares, de personas que se enfermaron, los hospitalizaron, los entubaron y ya no los volvieron a ver. No hubo oportunidad ni siquiera, pues, de hacer un acto religioso como acostumbramos aquí en México, de velarlos, de hacer oración, sino que ya van al crematorio y les entregan, pues, las cenizas a las familias, y queda ese dolor y esa angustia, y sobre todo la cuestión de impotencia por no haber atendido o despedirse del familiar. Y entonces aquí, pues, la enseñanza que nosotros podemos poner en práctica durante la semana, aparte de las preguntas que se les hicieron o que se les muestran, se les propone, pues tener esa actitud de Jesús, de compasión, de ponerme en los pies del otro. Y fíjense que el Evangelio de Juan, que nos narra a nosotros: si tú dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tus hermanos a quien ves, eres una persona mentirosa, porque es más fácil amar a quien vemos que a quien no vemos.
Entonces aquí Dios no quiere ser amado normal. Pidámosle al Señor, ¿verdad? Yo sé que es difícil a veces las situaciones que nosotros estamos viviendo. Evocando otra vez lo del leprosario, la primera vez que lo visité, pues fue algo impresionante, fue algo terrible. ¿Por qué? Pues porque, sí, Aarón hace 2000 años o más dijo que eran muertos en vida y precisamente, o sea, no hay una cura para el bacilo de la lepra. Y es algo impresionante, pero me recuerdo que esa vez le pedí al Señor, Señor, ayúdame, dame la capacidad para ver en estas personas tu presencia, quita de mí esos límites o esos prejuicios que ya tengo, o ese sentimiento de terror o de horror por ver a las personas en esa situación. Yo creo que ante la pandemia que estamos viviendo del coronavirus, pues pedirle al Señor que nos dé esa capacidad, ¿no? De no excluir, de no marginar, de no tener actitudes de rechazo hacia las personas. Yo lo veo aquí en las celebraciones cuando tenemos las Eucaristías, de que en una ocasión pues celebré la misa por una persona, trajeron las cenizas, pero la persona murió de COVID. Y entonces eran unos 20 familiares, ahí con todas las atenciones y con todas las disposiciones, ¿no? Que dicen de la sana distancia, de todo. Y ya había pasado unos 2 días y ya venían las celebraciones dominicales y las personas dijeron, no entramos a la capilla porque está contaminada, porque hubo una celebración para una persona de COVID. Gente más estúpida y tarada, su madre, ¿verdad? Gente que irracional que nada más suelta comentarios a lo estúpido. Y no, tenemos nosotros que, sí, claro, ver las disposiciones de la autoridad o de protección civil aquí en México, pero pues no ser tan exagerados, ¿verdad? Les platico algo, aquí salgo a celebrar la misa, me voy caminando, no hay nadie a las 7 de la mañana, y se acerca una patrulla de policías y me dice, su cubreboca. Le digo, el cubreboca se usa con una sana, con personas, ¿verdad? Donde hay convivencia, donde hay varias personas y donde estamos nosotros expuestos a un contagio, pero no hay a 50 metros nadie para allá y a 50 metros nadie para acá. Y del otro extremo de la acera son 12 metros, no hay nadie. No tengo por qué llevar el cubrebocas. Y ustedes se acercaron, pues ¿para qué se acercan? Entonces ya les digo, sana distancia, 1,5. Estoy a 1 metro, saco mi cubrebocas y me lo pongo y empiezo a hablar con ellos. Y entonces, pues también nosotros ser también un poquito racionales y no llegar a la exageración. Y entonces también, ¿no? Ante las personas que desgraciadamente se han contagiado, bueno, tomamos las disposiciones necesarias de protección, pero tampoco no excluimos y no relegamos o dejamos a las personas que se queden ahí. Es lo que pasó al principio de la pandemia, ver las situaciones, imágenes, por ejemplo, en Guayaquil, en Ecuador, o ver las imágenes aquí en la Ciudad de México, personas, ¿no? Que estaban en la calle, que las personas no se acercaban. Ahora tenemos más información, tenemos que procesarlas, tenemos que racionalizarlas, tenemos nosotros que pensarle, pues, ¿verdad? Que esta es una pandemia, que esto ya es algo del élite, del nuevo orden mundial y que quieren, pues, disminuir la población a nivel mundial. Tenemos más información, entonces también si nosotros tenemos una buena información, pues podemos actuar en consecuencia de acuerdo a las características y a las situaciones que estamos viviendo. Que el Señor pues nos conceda esa compasión que lo movió a Él a tocar al enfermo, ¿no? A la persona leprosa, sí quiero, la persona quedó sana, pero ve y que conste, ¿no? Ahí al sacerdote, a los levitas, para que según la ley de Moisés te declaren sano. Entonces, pues pongamos en práctica esta compasión de Jesús, pongámonos en los zapatos de los demás y actuemos en consecuencia. Y les recuerdo, Dios es un Dios que nos pide ser amado en los demás. Es más fácil amar a quien vemos que a quien no vemos. Y que el Señor, pues, ¿verdad? Con
me extendí un poquito, pero que el Señor pues nos ayude a imitarlo en estas situaciones que estamos viviendo y que aprendamos a usar la razón y no dejarnos llevar visceralmente, ¿verdad? Por las noticias, por los comentarios, por personas que sin escrúpulos pueden decir tontería y media y estupidez y media. Que el Señor pues nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Que tengan una buena tarde o una buena noche. Hasta luego.